Uno de los cuentos más famosos del escritor argentino Julio Cortázar se llama La noche boca arriba, y este cuento básicamente es una exploración muy somera de lo que son los sacrificios en la época mesoamericana. En realidad, la religión jugaba un papel importantísimo en la sociedad mesoamericana y fue tan determinante que hasta la fecha nos sigue afectando. ¿Cómo funcionaba esta relación de la religión en un país que básicamente se regía con las leyes de la guerra? Es lo que vamos a ver en la cápsula del día de hoy. Bienvenidos. Bien, como recordarás de cápsulas anteriores, mencionamos que las sociedades mesoamericanas y en especial las sociedades del posclásico eran sociedades bélicas, es decir, que se regían mucho por las leyes de la guerra. Pero no era una guerra como tal sin sentido. Es muy importante recalcar algunas características de la guerra mesoamericana. Para empezar, el objetivo no estaba exactamente en matar al enemigo. Más bien el objetivo estaba en incapacitarlo, y es por ello que muchas de las armas que se utilizaban para las guerras eran armas contundentes y no armas punzocortantes. Es decir, el objetivo era dejar derribado al enemigo en lugar de matarlo como tal. ¿Por qué razón? Porque el enemigo podía servir para otras cosas. Las deidades en los pueblos mesoamericanos se podían pacificar según las creencias que tenían estos pueblos mediante el uso de la sangre. Es decir, la vida es lo más valioso que se puede ofrecer y por lo tanto ofrecerles vidas a las deidades puede aplacar de una manera muy sencilla sus enojos o sus inquietudes. Esto pasaba en otras partes del mundo, pero definitivamente no al nivel de lo que pasaba aquí. En las sociedades mesoamericanas era común que incluso las personas de manera voluntaria ofrecieran su vida si era necesario para poder cambiar el curso de las acciones a como ellos creían que los dioses lo estaban determinando. Entonces las guerras eran muy importantes de este lado. También, como lo mencionamos en otra cápsula, el hecho de que fueran sociedades teocráticas significaba que había dos tipos de mandato. Por una parte se encontraba el tlatoani, que era la persona que gobernaba en términos militares, pero también había otro tipo de gobernante, que era el tlacatecatl, que podríamos llamarlo como el supremo sacerdote, que era la persona que dictaba los designios de los dioses o que interpretaba. Y entre los dos llevaban una especie de gobierno paralelo. Naturalmente la guerra tenía una gran relación en esto. ¿Por qué razón? Primero, porque se respetaba a las deidades de cierta manera y solamente se peleaba en algunos momentos. Segundo, porque los sacrificios de guerra eran muy importantes. Se tomaban esclavos, pero no solamente para hacerlos trabajar, sino muchos de ellos incluso se tomaban para hacerlos morir. E incluso entre los mismos guerreros del ejército, los más destacados eran sacrificios valiosísimos. Es decir, que eran vidas que era mejor que se terminaran en el templo y no en el campo de batalla. Como tal, entonces, la religión guarda un desarrollo muy estrecho con la forma en la cual peleaban los pueblos del posclásico, y digamos que su desarrollo se hizo más grande en función de que la religión justificó las victorias. Como tal, espero que hayas visto en algún momento que la sociedad mexica tenía unos templos impresionantes, y su dios principal, que es el dios Huitzilopochtli, es el dios de la guerra y el dios del sol. Con mucha más razón, entonces los aztecas, que prosperaron de una manera enorme de carácter militar, lo podían relacionar fuertemente con la benevolencia de este dios que les otorgaba sus favores para obtener las victorias. Y lo mínimo que se podía hacer en eso era, primero, consagrar toda su creencia a este dios y segundo, darle tantos sacrificios como fueran posibles. Esta espiritualidad traspasó incluso la conquista al grado de que los mexicanos son posiblemente de las personas más espirituales en todo el mundo. Y te aseguro que si tal vez no es de carácter religioso, en algo somos creyentes, en algo sentimos el espíritu y eso determina el cómo somos en la actualidad. Nos vemos en la siguiente cápsula.